ellos. Bueno, pues aquí conmigo está Manuel Martínez, que es numerólogo y financista y escritor. Y precisamente sobre este día de hoy, Sí. es un día muy importante, es una historia de origen de Halloween que precisamente estamos celebrando en el día de hoy, Sí. ¿verdad? Háblanos sobre eso. Mira, bueno, pues originariamente es una celebración celta. Los celtas vivían en lo que era la parte, lo que hoy conocemos como Inglaterra, Escocia e Irlanda. Era la parte y también el norte de Francia. Era una celebración pagana que se dedicaba al dios Samhain, que era el dios de la muerte. En esa época el invierno empezaba el día 1 de noviembre. Entonces, al empezar el 1 de noviembre, el día de antes, que era el 31 de octubre, era cuando se celebraba esta fiesta. La fiesta se suponía que las almas de los difuntos regresaban, por lo menos por unas horas, para conectarse con todas las personas que estaban vivos, familiares y todo eso, y tratar de ayudarse unos a otros, ¿no? Después, cuando llegan los romanos aproximadamente en el año 42-43 ya de nuestra época, también tenían una fiesta de los muertos. Se fusiona con la de los celtas. Entonces, poco a poco, luego llega la Iglesia Católica y es en el siglo VI y VII cuando realmente se hace extensivo por la fiesta que se llamaba All Hallows, que aquí lo conocemos como el Día de los Santos, y por eso All Hallows Evening queda al final como Halloween, o sea, el día previo al Día de los Santos. El origen realmente a celebrarse como hoy lo conocemos es aproximadamente en 1750 en Irlanda. Se transfiere a Estados Unidos, sobre todo en el siglo XIX, por la gran emigración irlandesa que hay, por lo que se llamó la hambruna que hubo en Irlanda y que hubo una gran emigración irlandesa a Estados Unidos. Al principio, bueno, en Estados Unidos, cuando llegaron los puritanos, la fiesta de Halloween no se celebraba porque contrastaba con el protestantismo. Acuérdate que el protestantismo, estos puritanos, creían ya en la predestinación. Entonces, para ellos solo existía el cielo o el infierno. Las almas que vienen el día de Halloween, según la tradición, son las almas que están en el purgatorio. Entonces, como el concepto de purgatorio no existía en el protestantismo, quedó un poco rechazada, pero fue cuando llegó toda esta emigración irlandesa que se hizo popular en Estados Unidos. Entonces, tardó tiempo en hacerse popular, como te digo, empezó en el siglo XIX y no es hasta 1920, entre 1920 y 1930, que empieza a extenderse por todo Estados Unidos y se hace tan popular como es hoy en día. Volviendo a la historia de Halloween, la famosa historia de Jack de la Linterna es una de las cosas que marcan el Halloween, y es por lo que aquí, pues en las calabazas, ves que se hace como las caritas estas con una luz que es la linterna. La historia de Jack de la Linterna es una historia divertida porque se supone que Jack era un borrachuzo irlandés y un día se coge una borrachera de estas tremenda y se queda ahí dormido en el suelo. Llega el diablo y entonces él, pues es un personaje gracioso, convence al diablo, le invita al diablo a tomarse una última copa con él. El diablo acepta la copa, pero a la hora de pagar Jack no tiene dinero. Entonces le dice al diablo que se convierta el diablo en una moneda para pagar eso y que luego él vuelve a ser. Entonces el diablo se hace moneda. Entonces Jack, en vez de pagar las copas, se queda con la moneda del diablo. Entonces soborna al diablo y le dice: si quieres que te vuelva a hacer otra vez diablo, tienes que prometerme que me vas a dejar vivir un año más por lo menos y no me vas a hacer nada, y si me muero no me vas a llevar contigo. Entonces el diablo acepta. Al año siguiente Jack vuelve a cogerse otra borrachera y otra vez se le vuelve a aparecer el diablo. Entonces Jack había pintado una cruz en un árbol. Entonces, entre bromas y bromas, le convence al diablo para que se suba al árbol. Y el árbol, cuando sube al árbol, como hay una cruz, el diablo ya no puede bajar. Entonces Jack le dice: dame 10 años más y no me molestes y te dejo bajar del árbol. Entonces el diablo se baja. Entonces en esos 10 años pues Jack se muere. Entonces cuando el diablo, claro, no lo puede aceptar en el infierno, pero Dios no quiere un personaje así en el cielo tampoco. Entonces se dedica a vagar con su linterna por ahí, y la leyenda dice pues que por ahí sigue vagando Jack con su linterna, y por eso es la cosita esta de la linterna con la calabaza. Es parte del folclore del Halloween. Entre otras cosas,
Bueno, es una fiesta mayoritariamente cristiana, sobre todo católica, y no es aceptada ni en el judaísmo ni en el islam. Está totalmente rechazada porque se considera pagana y además pues irreligiosa totalmente. Sí, hay gente que está en contra. Y no la aceptan, ¿no? El día 31 de octubre era lo que se llama también la noche de Walpurgis, que es la noche donde vienen los fantasmas y las brujas pues hacían pues los rituales más grandes. Estamos hablando de tiempos medievales, ¿no? Entonces, en estas fiestas pues también se han asociado a Halloween y hay se quemaban grandes hogueras y se hacían conjuros y predicciones para el año que seguía. Era muy popular en los países, en las zonas celtas o en Irlanda, que las jóvenes, acuérdate que el día 31 era el fin de la recolección, entonces era el final ya de que se había hecho toda la cosecha y empezaba pues el año nuevo y tenían que vivir de lo que habían colectado. Cuando se hacía esto, las jóvenes celtas pelaban manzanas y se las echaban por el cuerpo, por los hombros, y cuando caían al suelo creían ver en ellos el nombre del que iba a ser su futuro esposo durante ese año. Lo hacían como predicción, ¿no? Era una de las tradiciones de las jóvenes celtas. Hacían eso y bueno, pues la mayoría pues, acababan encontrando marido en esa época, tampoco era demasiado difícil, ¿no? Como te digo, la fiesta realmente es una conexión entre los vivos y los muertos, ¿no? O sea, pero es una especie de entendimiento. Si te vas al mundo antiguo, el mundo maya, el mundo azteca, que luego ha derivado en el Día de los Muertos, que es muy parecido a lo que es Halloween, la vida no es más que un ciclo. ¿En México está ahí? Es ahí, hoy se celebra el Día de los Muertos, ¿no? Entonces, la vida para ellos no es más que un ciclo, o sea, el ciclo de la vida y el ciclo de la muerte, pero aún cuando estás muerto, pues sigues viviendo, porque tu alma sigue viviendo. Entonces, es por lo que se hace ese acercamiento entre los parientes vivos y los que están del otro lado. Fenómeno. Oye, de verdad que sí, has hecho una buena información para nosotros en el día de hoy, ¿ok? Gracias, Muchísimas Tomás. gracias. Nosotros continuamos en unos momentos.